Para poder entender el movimiento ondulatorio, vamos a ver una pequeña actividad y ustedes van a dar sus opiniones, qué es lo que logran visualizar. Tenemos una linterna, agua y un recipiente, y en la parte de atrás pues una hoja de papel. Entonces con una cuchara, ¿verdad? Vamos a proceder a golpear el líquido. Entonces, ahí ustedes podrán verificar y me indican qué es lo que ustedes puedan ver. Así es, lo que es el movimiento ondulatorio se propaga a través de un medio representado en forma de ondas. Otra, así es, cada una de las ondas que se presentan en el movimiento son perturbaciones. Así es, la velocidad va a depender del medio y dependerá también de lo que es las propiedades del medio. Así es, se producen patrones que nosotros podemos darnos cuenta que cada una se va formando, y conforme va pasando la dimensión de lo que es el espacio físico donde tenemos el medio, pues va agrandando lo que es la onda. La definición del movimiento ondulatorio nos dice que es el proceso por el que se propaga energía de un lugar a otro, sin transferencia de materia, mediante ondas mecánicas o electromagnéticas. Cuando nos referimos a ondas mecánicas es cuando la perturbación se da en un medio físico. Y un ejemplo de ello puede ser esta hojita que se está introduciendo dentro del agua, va generando una onda alrededor de ella, entre donde la partícula tiene dos rectas transversales, y también las ondas electromagnéticas es cuando la perturbación se da en el campo electromagnético. Un ejemplo de ello podría ser la radiación solar, los rayos X o la luz visible. Los tipos de ondas se clasifican según la dirección del desplazamiento de las partículas en relación a la dirección del movimiento de la propia onda. La clasificación de las ondas son las direcciones en las que se propagan, que pueden ser unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales. Cuando nos referimos a unidimensionales, es cuando la onda tiene solo una dimensión. Por ejemplo, al mover una cuerda es de una dimensión. Bidimensional es cuando esta hoja, al introducirse dentro del agua, genera un plano de dos dimensiones. Y tridimensional es cuando se expande en todas las direcciones, como el sonido. Mi voz lo puede escuchar la persona que está a mi lado, atrás, enfrente, no importando, porque tiene diversas direcciones. También podría la dirección de vibración. Esa sería una de las clasificaciones también, que serían por ondas transversales o por ondas longitudinales. Las transversales se caracterizan porque la dirección de propagación de la energía es perpendicular a la dirección en la que oscilan las partículas del medio material por el que se propagan. Un ejemplo de ello sería el que está acá. Aquí se observa una longitud de onda, el equilibrio, la amplitud del valle. También nos referimos a transversal cuando decimos que la partícula
de la onda tiene dos rectas transversales que forman un ángulo entre sí. Y un ejemplo de ello podría ser el agua o la cuerda. Al momento de que nosotros tiramos una piedrita al agua, se forma una onda transversal. Las ondas longitudinales nos referimos que en ellas la dirección de propagación coinciden con la dirección en la que oscilan las partículas del medio por el que se propagan. Un ejemplo de ello es el sonido, que llevan las ondas llevan la misma dirección, ya sea entre onda y partícula, llevan una misma dirección de derecha a izquierda. Y las características son la amplitud, el período, la frecuencia, la longitud de onda. Cuando nos referimos a amplitud, decimos que es la distancia entre el punto máximo de la onda al punto medio, que el punto máximo sería hasta el punto medio de la onda. El período, tiempo que emplea en realizar una oscilación completa o recorrer una longitud de onda. Este sería el periodo y este sería nuestra amplitud, que nos dice de que va hasta el punto máximo y al punto medio. Y el período es toda la oscilación de la onda. La frecuencia es el número de veces que la vibración se produce por unidad de tiempo. Aquí se observa un ejemplo de la frecuencia baja y la frecuencia alta. La longitud de onda es la distancia que recorre la onda cuando realiza una oscilación completa. Aquí también se observa una onda, su periodo. Ingeniero, mi nombre es Joel Reyes. En esta oportunidad voy a realizar una simulación del movimiento ondulatorio y para ello vamos a recordar ciertas definiciones como es qué es el movimiento ondulatorio. Y el movimiento ondulatorio eh, es la propagación de una energía por medio de una perturbación en un medio físico. Entonces, para esto podemos darle un ejemplo de una gota de agua. Si ustedes tienen un recipiente y una gota de agua cae, esta genera una energía y una perturbación generando ondas. Entre más gotas caigan, más ondas van a haber. También en el viento, también en un metal, cuando si tenemos un metal y le pegamos, esa energía que le impusimos va a generar una vibración. La onda, que es la parte ya del movimiento, es una vibración que se propaga a través de un espacio transfiriendo energía, ¿sí? O sea, si yo agarro un lazo y ¡pum! Lo agito, esa energía es transferida al lazo. Eh, Tenemos dos tipos de movimiento ondulatorio o de ondas. En este caso, las ondas se dividen en ondas longitudinales y transversales. Y en esta oportunidad yo voy a hacer una simulación de una onda transversal. Para ello vamos a poner una regla, vamos a poner una línea de referencia donde me va a indicar ciertas cosas y me va a tener también el cronómetro, ¿sí? Regla, líneas de referencia, y yo voy a darle aquí un movimiento. Vamos a hacerlo oscilatorio porque podemos darnos cuenta aquí, vean, que van generando una onda. Vamos a parar esto y vamos a cambiar ciertas cosas. Podemos ver aquí la onda, pero voy a cambiar esto a un 1, la amplitud. Ahorita voy a explicar cuáles son las partes de una onda. En este caso voy a colocar la onda aquí, cabal en 1, en la primera referencia en 1 y aquí pasadito de 1. Lo voy a hacer en un movimiento lento y quiero que vean esto. Esta bolita roja tiene que topar en el 2 porque sería una amplitud, ¿sí? De 1 y una amplitud de 1 hacia abajo. Lo puse en 1 para tener la referencia de 0, porque si lo pongo en 0, no vamos a ver el movimiento hacia abajo, que sería un movimiento negativo, ¿verdad? Vamos a ver aquí, miren, 0, 0 y llega hasta el 2, miren.
En este caso, el 1 toma el lugar de 0, que sería la línea de equilibrio, el 0 sería -1 y el 2 sería 1 para tener una amplitud. En este caso, la amplitud, cuando vamos a parar aquí, vamos a ver un movimiento más aquí. Cuando la amplitud está arriba, a esta se le llama cresta, que es la parte más alta de la onda. Y cuando está en la parte más baja, a esto se le llama valle. Cuando una de estas pelotillas o una parte de la cuerda pasa o corta o atraviesa la línea de equilibrio, que es este 1, donde está aquí el 1, a eso se le llaman nodos, ¿sí? Entonces, y el punto de equilibrio, pues, es la línea de referencia. Entonces, la longitud de la onda, que es otra parte, vamos a decir la longitud de la onda. Aquí si damos una tensión muy baja, aquí, miren, si le damos una tensión alta, vamos a dejar la media. Aquí, miren, vamos a pararlo para explicar esto. Ya se distorsionó, pero ahorita lo voy a hacer. La longitud de la onda es la distancia que hay desde un punto a otro, ¿sí? La diferencia que hay entre una cresta y otra, en este caso de aquí para acá, ¿sí? Para verlo mejor, vamos a usar esta imagen. Estas son las ondas longitudinales y estas son las transversales, las que yo estaba explicando, donde se le agita una perturbación a un objeto físico y este genera una onda, una transferencia de energía. Y aquí están las partes. Vean, la cresta, que es la amplitud a la parte más alta, y la amplitud más baja se llama valle. La longitud de onda es la distancia entre los dos puntos altos o los dos puntos bajos de una onda. Y el equilibrio cuando está en la línea de referencia. Pero, como dije anteriormente, cuando uno de estos nodos o una parte de la cuerda atraviesa la línea de equilibrio, a esto se le llama nodos. Entonces, ha sido mi explicación. Que pasen una feliz noche. Gracias. Continuando con nuestro tema movimiento ondulatorio, podemos tener presente las ecuaciones que intervienen con los conceptos. Esto para poder brindar respuesta a problemas aplicados. Teniendo en cuenta esta gráfica, podemos notar algunos conceptos de amplitud, la longitud y la elongación. Las ondas transportan energía, pero no materia. Entonces, el movimiento ondulatorio podemos tener presente como una forma de transmitir energía de un lugar a otro. La naturaleza nos presentan algunos ejemplos, como el movimiento de la marea, terremotos, la luz y el sonido. Esto para poder tener presente el movimiento ondulatorio. Algunos conceptos que es muy importante tener presente es acerca de la oscilación, la onda, la amplitud, la longitud, el periodo y la frecuencia. La oscilación es una perturbación que altera el estado de reposo. La onda viaja por medio, es decir, el material o incluso el vacío. La amplitud es el desplazamiento máximo. La distancia que existe entre los puntos nos referimos a la longitud. Acerca de esta gráfica nos permite comprender entonces unos conceptos y sobre todo las partes de una onda. La longitud de onda, la amplitud, la elongación y los nodos. También con respecto a la línea de equilibrio. Al momento que nosotros hacemos oscilar o perturbamos algún elemento, se crea una onda. Esta representación nos puede facilitar el concepto y sobre todo la resolución de problemas. Entonces, decimos que una ecuación utilizada es y es igual a la amplitud del seno de la velocidad angular por el tiempo, en el que x
representa la elongación, T representa el tiempo, A corresponde a la amplitud, W que representa a la frecuencia angular y el ángulo de la fase inicial. Para este ejemplo tenemos el problema número 1, el cual indica lo siguiente. ¿Cuál es la longitud de onda de una estación de radio que transmite con una frecuencia de 600 kHz? Hay que tener presente que existen diferentes tipos de ondas, según sea su naturaleza o según sea su comportamiento. Para este ejemplo tenemos un único dato, 600 kHz, que está presente en el problema. Pero recordemos que esta onda de radio se transmite con una frecuencia. Por ende, consideramos la velocidad de la luz, puesto que esto pertenece, un ejemplo, a la onda electromagnética. Es necesario escribir los datos. La frecuencia es igual a 600 kHz, la velocidad de 3 por 10 elevado a la 8 metros sobre segundos. Y como vamos a utilizar una ecuación con respecto a calcular la onda, lambda es igual a la velocidad sobre la frecuencia. Al sustituir los valores de 3 por 10 elevado a la 8 metros sobre segundos, lo debemos de dividir con 6 por 10 elevado a la quinta de kilohertz. Aquí hay una diferencia con respecto a lo que se presenta inicialmente. Kilohertz lo podemos convertir a hertz y esta parte estaríamos eliminando con respecto a kilohertz, que sería únicamente hertz. Entonces, al realizar la división, obtendremos como resultado 500 metros. Bien, continuando con la explicación del movimiento ondulatorio, pues podemos llegar a la conclusión o al concepto del proceso por el que se propagan energías de un lugar a otro, sin transferencias de materia, mediante ondas mecánicas o electromagnéticas, ¿sí? Para ello, pues vamos a hacer la pequeña evaluación y pues estoy haciendo uso del programa que ustedes me imagino que ya conocen, que se llama DATQuiz. En él ya agregué varias preguntas, varios conceptos del tema que estamos viendo. Acá nos da el largo del tema, también nos da la cantidad de acertadas, la cantidad de equivocadas y el tiempo, ¿sí? Vamos a empezar a resolver nuestro cuestionario, o en este caso la evaluación, y dice la primera pregunta, nos da la pregunta y también la tenemos que completar, ¿sí? En una onda armónica, y nos da las posibles respuestas. Y pues las posibles respuestas dicen: la energía transmitida es independiente de la frecuencia. La energía transmitida es independiente de la frecuencia. La tenemos repetida como pregunta capciosa. Entonces, la potencia transmitida es proporcional al cuadrado de la amplitud y la intensidad transmitida es inversamente proporcional a la longitud de onda. Entonces, vamos a elegir la respuesta correcta a esta pregunta, y es: la potencia transmitida es proporcional al cuadrado de la amplitud. Entonces seleccionamos la respuesta que creamos que es la correcta y le damos en OK, ¿sí? Si se dan cuenta, fue la respuesta acertada, y así sucesivamente nos vamos a ir yendo con las demás preguntas. Entonces vamos a elegir cualquiera de acá. Es una onda longitudinal en un tubo de gas, ¿sí? Vamos a colocar cualquiera. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos nuestra pregunta acertada y tenemos una pregunta con respuesta equivocada. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo nuestra herramienta de evaluación. Muchas gracias.